Días. Vamos a continuar con la actividad y el tema que toca hoy es prevención y control de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria por cocos gram positivos. Este es el contenido que vamos a recorrer. Vamos a describir qué son los cocos gram positivos, cuáles son los principales microorganismos dentro de este grupo de patógenos. Vamos a referirnos al tema de los cocos gram positivos multiresistentes como un tema particularmente importante y sensible, y vamos a referirnos a algunos elementos que tienen que ver con la prevención y control. Lo de coco gram positivo viene por la utilización de la coloración de Gram. La coloración de Gram permite diferenciar a las bacterias gram positivas y gram negativas de acuerdo a el color que toman en la tinción, y esto está vinculado a las características de la pared de la bacteria. También permite diferenciar formas y los diferencia en cocos y bacilos. Los cocos son redondeados y también permite ver características de cómo se agrupan, qué forma tiene esa bacteria, y así las diferenciamos. Dentro de los cocos gram positivos tenemos algunos que se agrupan en cadenas, que pueden ser cortas, medianas o largas, y ellos son los estreptococos, y otros que se agrupan en racimos, y esos son los estafilococos. Nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a los cocos gram positivos que tienen que ver con infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Dentro de ellos, obviamente, Staphylococcus aureus es uno de los patógenos más importantes. Están los estafilococos coagulasa negativa, está Streptococcus pneumoniae, Enterococo, Streptococcus piógenes y otros estreptococos. Cuando los vemos como grupo, podríamos decir que hay algunos que son patógenos o altamente patógenos, como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus piógenes. Otros que son de patogenicidad moderada, quizá no tan alta como el grupo anterior, y ahí claramente tenemos a Enterococo. Y algunos que son de menor patogenicidad, como serían los estafilococos coagulasa negativa. Dentro del grupo de los otros estreptococos tenemos algunos de patogenicidad similar a Streptococcus piógenes y otros de menor patogenicidad. Staphylococcus aureus, bueno, es el patógeno quizás más importante. Del punto de vista de la microbiología, son catalasa positivos, esto es que producen una enzima que se llama catalasa y que permite diferenciar a los estafilococos. Si son catalasa positivo, en general pertenecen al grupo de los estafilococos, y si son catalasa negativo, los diferencia de otros cocos gram positivos. Y dentro de los estafilococos que son catalasa positivos, tenemos los coagulasa positivos, cuyo grupo más importante es el Staphylococcus aureus, y otros que son coagulasa negativa, o sea que no producen una enzima que se llama coagulasa. Como les decía, Staphylococcus aureus es un patógeno humano muy exitoso, capaz de causar una gran variedad de infecciones en los seres humanos, y tiene muchas condiciones para eso. Una capacidad de incorporar material genético, y eso le da una diversidad genética importante. Ese material genético puede tener que ver con capacidad de virulencia, capacidad de adaptación, capacidad de adquirir mecanismos de resistencia a múltiples antimicrobianos, y además es un patógeno que ha acompañado al ser humano y está altamente adaptado al ser humano. De hecho, coloniza una proporción muy importante de las personas. Se estima que entre un 25-30% de las personas están colonizadas con Staphylococcus aureus, y que a lo largo de la vida, hasta la mitad de las personas o más, en algún momento estuvieron colonizadas transitoria o persistentemente con Staphylococcus aureus. De hecho, la fuente de transmisión más importante son los seres humanos. Los seres humanos dispersan Staphylococcus aureus si están colonizados desde los sitios de colonización, como puede ser la piel, la naso y la orofaringe. De hecho, la nasofaringe es uno de los principales sitios de colonización, y en la piel
otras áreas con humedad, como pueden ser las axilas, la región perineal, y otras partes del cuerpo. Y las personas infectadas, obviamente, lo dispersan desde las heridas infectadas o desde el sitio donde esté la infección. También hay cada vez más relevancia de que las mascotas pueden estar colonizadas con Staphylococcus aureus y que pueden ser fuente de transmisión o fuente de dispersión y desde la mascota llegarle al ser humano. Fundamentalmente hablamos de perros, pero también hay algunas otras mascotas que podrían tener esa condición. La transmisión desde esa fuente se produce por contacto directo o por contacto indirecto. Cualquiera de las dos vías es posible. El contacto indirecto es como el más importante adentro de los hospitales, ya que a partir de la dispersión de la orofaringe o de la mano, de las manos o de la piel, los estafilococos pueden llegar a dispositivos, a la indumentaria que está usando la persona. Obviamente los guantes son altamente contaminados cuando se brinda cuidado a una persona que está colonizada con Staphylococcus aureus. También puede pasar con la ropa, y de hecho eso explica parte de las medidas de barrera que usamos para prevenir la transmisión adentro de los hospitales, y también tiene una alta capacidad de contaminar superficie y de persistir en estas superficies por un tiempo importante. Cuando vamos a cómo se produce la infección, bueno, obviamente el huésped vulnerable tiene una exposición, adquiere el estafilococo, ese estafilococo inicialmente se establece como un colonizante, y a punto de partida de ahí, si se dan las condiciones, evoluciona a la infección. Si hay una herida, si hay un catéter colocado, si hay una exposición a nivel pulmonar, como puede ser con la intubación orotraqueal, el paciente puede desarrollar una infección de la herida, una infección asociada a ese catéter, sea del sitio de entrada o inclusive una bacteriemia, o puede asociar una neumonía asociada a la ventilación mecánica, y si está colonizado y es intervenido quirúrgicamente, puede desarrollar una infección de sitio quirúrgico. O sea, hay condiciones que son de la persona que favorecen que una vez que ocurre este proceso, se establezca la colonización y o evoluciona la infección. Las condiciones de mayor comorbilidad, los extremos de la edad, la presencia de de otros microorganismos multiresistentes, una enfermedad severa, una depresión del estado inmunitario, la exposición a antibióticos, tener dispositivos médicos invasivos, haber estado operado o haber estado o estar en hemodiálisis, son condiciones a nivel de la persona, del paciente, que favorecen este proceso que estábamos hablando, y por lo tanto el desarrollo de infección asociada a la asistencia sanitaria por Staphylococcus aureus. Y hay condiciones a nivel de el sitio donde la persona está siendo asistida: el hospital, una policlínica, un área de cuidados prolongados, o un área de internación psiquiátrica o lo que sea. Hay un elemento que se llama lo que se llama la colonización, la presión de colonización, que es que cuanto más personas colonizadas con Staphylococcus aureus haya en un entorno de asistencia sanitaria, más probable es que la persona que va a recibir cuidado ahí tenga una exposición a Staphylococcus aureus y recorra este proceso de colonización e infección. También las condiciones edilicias o de permanencia en esa institución de salud, si las habitaciones son individuales, si hay una adecuada higiene y una adecuada cantidad de personal para brindar cuidado, y si además el entorno se limpia frecuentemente y las personas adhieren a las precauciones rutinarias o estándar de higiene de manos y de otros elementos, el riesgo de infección es más bajo. Por el contrario, si estas condiciones no se dan, y si la persona permanece mucho tiempo internada, es mucho mayor el riesgo de que pueda adquirir una infección hospitalaria, que pueda adquirir Staphylococcus aureus y que pueda adquirir
otras bacterias u otros microorganismos adentro del hospital o en ese proceso asistencial. Como les decía, Staphylococcus aureus puede persistir mucho tiempo en el ambiente, desde una semana hasta más aproximadamente 7 meses, y de hecho está demostrado para Staphylococcus aureus meticilino resistente que ocupar una habitación que antes fue ocupada por un paciente que estuvo colonizado o infectado con Staphylococcus aureus aumenta el riesgo de que la nueva persona que ingresa a esa habitación pueda adquirir Staphylococcus aureus. Eso obviamente tiene que ver con las condiciones de higiene de esa habitación, las condiciones de reuso de dispositivos que pueden ser de uso compartido, pero de hecho la persistencia en el ambiente es un factor que ha favorecido el éxito de Staphylococcus aureus como un agente de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Y Staphylococcus aureus causa muchas infecciones comunitarias, no nos vamos a centrar mucho en el tema, pero puede causar una variedad muy importante de infecciones que se pueden presentar en forma esporádica o como brotes. Y de hecho son relativamente frecuentes los brotes por transmisión horizontal a punto de personas colonizadas o infectadas. Eso se da más frecuentemente en poblaciones cerradas o hacinadas, donde hay falta o pobre condiciones de higiene, donde hay contaminación de objetos y superficies que no son frecuentemente higienizadas, y si hay lesiones en la piel o pérdida de integridad de la piel. De hecho, muchas de estas condiciones a veces se dan en centros de alta permanencia, como pueden ser los LPM o las antiguas casas de salud, o en otros centros de residencia prolongada de personas, que en estas condiciones se pueden producir brotes de infección por Staphylococcus aureus. Pero en las infecciones asociadas al cuidado de la salud, Staphylococcus aureus también es agente de muchos tipos de infecciones. De infección de sitio quirúrgico, sin ninguna duda, tanto en la infección, en la cirugía limpia como en otro tipo de cirugías. Pero en la cirugía limpia toma mayor relevancia porque es de los principales contaminantes que pueden llegar al sitio quirúrgico. Eso va desde la cirugía de piel y partes blandas, la cirugía osteoarticular, la cirugía cardiotorácica, y yo diría cualquier cirugía, porque en la medida en que la piel puede estar colonizada, es uno de los agentes que puede llegar al sitio quirúrgico. Es cierto que muchas de las medidas que se toman para prevenir infección de sitio quirúrgico están dirigidas a los agentes de la piel, particularmente a Staphylococcus aureus o a Streptococcus. Puede producir bacteriemia primaria y bacteriemia asociada a los catéteres. Puede producir infección del sitio de entrada del catéter, o puede producir una infección con bacteriemia o una tromboflebitis de la vena donde el catéter esté colocado, sea una vena periférica o una vena central. Produce neumonias, neumonía hospitalaria en cuidados generales, neumonias asociadas a la ventilación mecánica, tanto lo que llamamos la neumonía temprana o precoz, aquella de los primeros 5 días, 7 días de estadía en la unidad de cuidado intensivo, y esa fundamentalmente o más frecuentemente es por Staphylococcus aureus meticilino sensible, lo que abreviamos como SAMS, porque en general es por la flora colonizante propia del paciente. A veces puede ser por Staphylococcus aureus meticilino resistente si la persona ya está colonizada previamente con meticilino resistente, como después vamos a ver. Y causa neumonía asociada a ventilación mecánica tardía, y esta más frecuentemente por Staphylococcus aureus meticilino resistente ya adquirido adentro del hospital y muchas veces adentro de la unidad de cuidado intensivo. Causa infecciones asociadas a dispositivos, marcapasos cardiodefibriladores, derivaciones de líquido cefalorraquídeo, dispositivos endovasculares como prótesis cardíacas o prótesis vasculares, válvulas cardíacas. Puede causar infecciones en recién nacidos, de hecho causa onfalitis y causa otras infecciones como las infecciones asociadas a catéteres y bacteriemia.
Uno de los temas importantes en Staphylococcus aureus es el desarrollo de resistencia a la meticilina. De hecho, ha acompañado a la aparición de los diversos antibióticos y al aumento del uso de esos antibióticos en olas de resistencia a los antibióticos. Allá por 1940, en la década del 40 y el 50, la mayoría de los Staphylococcus aureus eran sensibles a las penicilinas, hasta que se introdujo la penicilina y emergió la resistencia a la penicilina. Posteriormente, aparecieron las penicilinas semisintéticas con mayor capacidad bactericida sobre Staphylococcus aureus y sobre todo de sobreponerse a esa resistencia inicial a las penicilinas, y apareció el Staphylococcus aureus meticilino resistente en diversas olas. Una primera ola que empezó allá por los 50 y pico, 60, siguiendo la introducción de la meticilina y otras penicilinas, como les decía, antiestafilocóxicas, y eso ha ocurrido en ondas sucesivas de aumento de la resistencia a los antimicrobianos, y bueno, actualmente cursamos una ola de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, inclusive en la comunidad. Eso le pasó a Uruguay en el entorno de los años 2000, como también pasó en otros países del mundo. Y Staphylococcus aureus meticilino resistente hoy se mantiene como un agente muy frecuente. Entonces, del punto de vista del reconocimiento fenotípico de resistencia, nosotros diríamos, tenemos el Staphylococcus aureus meticilino sensible, el que abreviamos como SAMS, que en general, con alguna variabilidad, pero es sensible a una amplia variedad de familias de antimicrobianos, incluyendo la meticilina o la oxacilina, y por lo tanto a las cefalosporinas de primera y segunda generación. Tenemos el Staphylococcus aureus meticilino resistente clásico, que es ese que yo les decía que emergió en otros países por los años 60, en el Uruguay se introdujo alrededor de los años 80, produjo brotes de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria muy importantes, se dispersó rápidamente y es agente de infecciones en pacientes internados y en pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Allá por los años 2000, 2001 emergió el Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad, abreviado como CAMARSA para las cifras en inglés, o Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario, y persiste todavía con una circulación muy importante en la comunidad y con circulación adentro del hospital con variantes en cuanto a su perfil de sensibilidad y resistencia. Y tenemos otro Staphylococcus aureus meticilino resistente que también fue introducido ya hace muchos años, que es lo que llamamos la clona cordobesa o chilena, que ha sustituido un poco, bastante diría yo, al Staphylococcus aureus meticilino resistente clásico. El hecho es que hay una cocirculación de estas clonas, y recientemente han emergido otras clonas, algunas con dificultad para el reconocimiento de la resistencia a la meticilina, que genera cierto desafío a nivel de los laboratorios. Esta resistencia a la meticilina se puede reconocer por el fenotipo, por cómo es la sensibilidad y la resistencia en el antibiograma, y se puede reconocer por otros mecanismos. Lo importante es que mayoritariamente está producida la resistencia a la meticilina o a la oxacilina porque se produce una modificación en las proteínas que unen penicilinas en la pared del estafilococo, y eso fundamentalmente está codificado por un gen que se llama gen MECA, es el más frecuente. Hay otros, pero de hecho la bacteria adquiere ese gen genera esa modificación en la producción de la proteína a la cual se une la penicilina, que se llama 2A. El gen MECA, que es digamos, el mecanismo genético que produce eso,
se encuentran elementos genéticos móviles en estafilococo, que se llaman islas genéticas de resistencia, que también conocidos como cassette cromosómico estafilocóxico, la abreviatura en inglés es SCC-MEC, y estos cassettes de resistencia se pueden, obviamente, la bacteria una vez que lo adquiere, lo transmite a toda su descendencia, y también se transmite entre las distintas clonas de estafilococo. Frecuentemente estos cassettes de resistencia también llevan asociados otros genes que codifican elementos funcionales del estafilococo, como pueden ser toxinas, como pueden ser determinadas proteínas o enzimas que favorecen la patogenicidad de estos microorganismos. Y eso se puede detectar, como les decía, mirando el antibiograma y viendo si hay resistencia a la oxacilina o a la cefoxitina, que son, digamos, parte de lo que el laboratorio usa para definir la meticilinoresistencia. Se puede buscar la producción de la proteína de la PBP2A, eso hay algunos test que lo buscan, y también se puede buscar directamente mediante biología molecular el gen MECA. O sea que por cualquiera de estos mecanismos se detecta la meticilinoresistencia. Obviamente la biología molecular es bastante más sensible y de hecho hay técnicas de PCR ya para usar inclusive directamente sobre la muestra para la búsqueda de Staphylococcus aureus meticilino resistente, por ejemplo en el exudado nasal. Y el Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario que les comentaba anteriormente se introdujo en Uruguay allá por el año 2000, 2001. Y este estudio lo que muestra es cómo el Staphylococcus aureus meticilino resistente clásico en un periodo de algunos años fue disminuyendo su incidencia, es la línea punteada, y el Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad fue sustituyendo al Staphylococcus aureus meticilino resistente clásico en cuanto a los aislamientos adentro del hospital. De forma que pasamos a una época en la cual tuvimos cocirculación de distintos clones y de distintas variantes de Staphylococcus aureus. Pero Staphylococcus aureus es el meticilino resistente, causa una proporción muy importante de las infecciones. Del Sistema Nacional de Vigilancia, esto es un reporte de los últimos años, pero bueno, en las unidades de cuidado intensivo, en azul ustedes tienen el número total de Staphylococcus aureus reportados en infecciones en pacientes en las unidades de cuidado intensivo, y en naranja los que son meticilino resistentes, y ustedes ven que la proporción ha bajado y en este momento está en el entorno del 25, 20%, entre 25 y 20%, diría yo, en general. Esto es mucho más bajo de lo que supimos tener previamente. Cuando se inició el sistema de vigilancia, ya por los años 2006, 2007, hasta el 2010, diría yo, la proporción de Staphylococcus aureus meticilino resistente era en torno del 45-50%. Tuvimos un descenso muy importante después de la epidemia de influenza A H1N1, se había mantenido en el entorno del 30%, y bueno, y ahora ha tenido un mayor descenso en estos últimos años. Aquello era en el componente de infecciones en las unidades de cuidado intensivo. Esto es en lo que tiene que ver con el componente de vigilancia de infecciones de sitio quirúrgico, donde es un poco más baja la meticilino resistencia, está en el entorno alrededor del 15% en estos últimos años. Y bueno, hay muchísimas estrategias, muchísimas guías, de hecho, varias sociedades y varias agencias tienen publicadas guías para la prevención de infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Conocer la proporción de meticilino resistencia y la incidencia de
Estafilococo aureus meticilino resistente en infecciones hospitalarias es un indicador muy importante para los programas de prevención de control de infecciones, porque de hecho uno tiene un conjunto de estrategias para aplicar para evitar la transmisión y por lo tanto la ocurrencia de nuevos eventos de infección asociada a la asistencia sanitaria. Globalmente en los últimos años se ha un poco, digamos, dividido en un conjunto de medidas que pueden llamarse globales o universales y que algunos autores las refieren también como horizontales, y otras medidas que podríamos llamarle como verticales o dirigidas directamente a Staphylococcus aureus meticilino resistente. Estas medidas globales o universales, algunos hospitales las aplican todas y centran su política de prevención de Staphylococcus aureus en este tipo de medidas, y otros usan estas medidas, pero además tienen medidas dirigidas específicamente a Staphylococcus aureus meticilino resistente. Dentro de las medidas globales, bueno, la higiene de manos y condiciones apropiadas en lo que tiene que ver con que las manos estén con uñas cortas, que no se usen uñas postizas, que las condiciones para la higiene de manos sean las adecuadas en cuanto a no tener alhajas, no tener pulseras, no tener relojes, no tener anillos, que también pueden perforar los guantes, son medidas muy importantes. La dotación adecuada del personal de salud en cuanto a número y a su formación y entrenamiento, la descolonización universal, y bueno, algunos hospitales aplican esta técnica, que es el aplicar de baños con clorhexidina al 4%, globalmente a los pacientes, por ejemplo, en áreas de cuidado intensivo o a los pacientes que tienen dispositivos invasivos. También el baño con jabón con clorhexidina al 4% u otras técnicas de higiene, pero siempre con antisépticos, previo al baño quirúrgico, a la cirugía, puede hacerse baño, aplicación de mupirocina nasal, enjuagues orofaríngeos, gargarismos que también contienen clorhexidina. Esto lo que busca es bajar la colonización, la carga de colonización por Staphylococcus aureus, y por lo tanto disminuir el riesgo de transmisión, el riesgo de adquisición, y si hay menos colonización, menor riesgo de infección. La adecuada limpieza y desinfección de equipamientos y dispositivos, el uso apropiado de antimicrobianos y la implementación de paquetes de prevención específicos para los distintos tipos de infecciones. Porque de hecho que alguien esté colonizado con Staphylococcus aureus no es un determinante para que vaya a ser una infección. La persona puede estar colonizada en la orofaringe, pero si yo le pongo un catéter venoso periférico en las condiciones adecuadas, con una adecuada higiene previa, con la antisepsia de la piel adecuada, si el uso de ese catéter es adecuado, la persona, por más que esté colonizada con Staphylococcus aureus, no tiene por qué desarrollar una infección asociada al catéter o una bacteriemia. Lo mismo valdría para cualquier otro tipo de infección. Entonces, los paquetes específicos para cada tipo de procedimiento o sitio son muy efectivos. Y las medidas verticales van por el lado de identificar a los pacientes colonizados o infectados. Esto se hace mediante la búsqueda activa de colonización con exudado nasofaringio y a veces IO inguinal o en otros sitios. Una vez que la persona se identifica, va a quedar con precauciones de contacto. Si es un paciente que tiene alto riesgo de estar colonizado y yo defino la búsqueda de colonización, puedo definir que le pongo precauciones de contacto anticipadas considerando ese riesgo y tomo la decisión de levantar o no esas precauciones de contacto con el resultado de la búsqueda de colonización. Se pueden hacer cohortes de pacientes y o inclusive de equipo de salud
para asistir a los pacientes colonizados con Staphylococcus aureus meticilino resistente. Se descolonizan a todos los pacientes colonizados, algo similar a lo que habíamos dicho anteriormente, y inclusive cuando estos pacientes, que los conozco como colonizados, van a hacerse procedimientos quirúrgicos, adecuo la profilaxis antimicrobiana a esa condición de estar colonizado con Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y se monitorizan y se reportan las tasas de colonización o infección por Staphylococcus aureus. Lo ideal probablemente sea un mix de este tipo de medidas, dependiendo de las condiciones de cada uno de los hospitales, de la disponibilidad de recursos, de la disponibilidad de tiempo, siempre con un adecuado intercambio con el laboratorio, porque, digamos, para estas estrategias, la coparticipación de prevención de infecciones, laboratorio, programa de optimización de antimicrobianos, es lo ideal para los mejores resultados. Pasamos entonces a enterococo. Bueno, el enterococo el Enterococcus es un género. Tenemos dos especies que fundamentalmente son las que causan infección, Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Causa infecciones comunitarias e infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Infecciones comunitarias fundamentalmente es Enterococcus fecalis, que es un patógeno endógeno, forma parte de la flora de las personas, fundamentalmente en el tubo digestivo, en el periné, puede estar en el aparato urinario, y causa infecciones del tracto urinario, endocarditis y bacteriemias adquiridas en la comunidad, infecciones abdominales, infecciones en pie diabético y en úlceras crónicas. Y causa infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Y acá ya pueden ser tanto Enterococcus fecalis como Enterococcus faecium. Mucho más frecuente Enterococcus fecalis, probablemente el 70-80% o más de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria por Enterococcus son por fecalis, y mucho menos por faecium. Pero también causa bacteriemias primarias y asociadas a catéteres. De hecho, hasta el entorno del 10% de las bacteriemias asociadas a catéter o bacteriemias primarias pueden ser por enterococo. Causa infección del tracto urinario, fundamentalmente asociada a dispositivos, a catéter urinario o a dispositivos percutáneos. Causa infección de sitio quirúrgico, bastante más frecuente en algún tipo de cirugía que tiene que ver con la manipulación del aparato digestivo o del aparato urinario, o el ginecológico. Entonces causa infecciones en cirugía urológica, en cirugía digestiva fundamentalmente abdominal, en la cirugía ginecológica, y puede causar infección osteoarticular fundamentalmente en los pacientes que han estado internados largo tiempo, que han recibido varios planes de antibióticos y que son sometidos a procedimientos osteoarticulares, fundamentalmente en algún tipo de fractura expuesta donde hubo profilaxis antibiótica previa, o ya hubo una infección previa. Una segunda infección puede ser por enterococo, fundamentalmente fecalis. Hay un conjunto de factores que favorecieron el establecimiento de los enterococos como patógenos hospitalarios. Algunas características que son propias del microorganismo: capacidad de sobrevivir en el ambiente, capacidad de transmitirse a través del personal de salud y de equipamientos y dispositivos, resistencia a los antimicrobianos, capacidad de intercambio genético de mecanismos de resistencia, esto fundamentalmente para faecium, pero digamos, hay características por las cuales han sido exitosos. Y hay un conjunto de cambios asistenciales que también han favorecido que tengamos más pacientes susceptibles a estos microorganismos. Una concentración de pacientes más graves e inmunocomprometidos, aumento de la frecuencia de procedimientos complejos, tanto a nivel en lo que tiene que ver con el tratamiento de enfermedades hemato-oncológicas, como de otro tipo de enfermedades, y el aumento de la utilización de algunos antimicrobianos de amplio espectro que tienen un mayor efecto de presión de selección, o sea, barren más parte de la flora de las personas, y por lo tanto generan mayores condiciones para que enterococo se vuelva un colonizante de alta carga y por lo tanto con mayor
posibilidad de producir infección. Hay distintos fenotipos de resistencia cuando hablamos de la resistencia a vancomicina, que es uno de los problemas que ha emergido en enterococo. Se distinguen fenotípicamente y se pueden confirmar por medio de biología molecular. En realidad, la resistencia a vancomicina en el Uruguay está fundamentalmente centrada en Enterococo faecium, y probablemente VAN-A es el más frecuente en el Uruguay. La resistencia a la vancomicina hace muchos años que ha ocurrido o que se ha ido, que emergió y que ha ido aumentando. Esto es lo que ha pasado en Estados Unidos a lo largo de algunos años. Y en el Uruguay, la emergencia de la resistencia a la vancomicina en enterococo apareció allá por los años 2000, 2001, 2002. Aparecieron las primeras publicaciones. Después hubo un pequeño brote en un centro de diálisis, donde se detectó una prevalencia de 24% en un momento. Todos fueron Enterococcus faecium del fenotipo VAN-A. En el año 2005 hicimos un estudio de prevalencia de resistencia a vancomicina en enterococo en pacientes en hemodiálisis. Se estudiaron 32 centros y encontramos una prevalencia de colonización por enterococo resistente a vancomicina de 4,2% cuando analizamos las dos especies más importantes desde el punto de vista de la posibilidad de generar infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, que son Enterococcus faecium y fecalis. El fenotipo predominante fue VAN-A. En ese momento el 32% de los centros tuvieron por lo menos un paciente que era portador de enterococo resistente a vancomicina, y como condición favorecedora para eso, el 53% de esos pacientes colonizados habían estado internados en el último año, 6% lo habían estado en unidades de cuidado intensivo, o sea que o habían adquirido la colonización en ese contexto o probablemente la pudieran haber dispersado en ese contexto. Hay algunos otros estudios que también encontraron la colonización en unidades de cuidado intensivo. Este es un estudio unicéntrico que tomó a los pacientes que llevaban más de 5 días de internación, encontró una prevalencia de 20% en ese momento, todos Enterococcus faecium, fenotipo VAN-A, y encontró como factores de riesgo algunas comorbilidades como la diabetes y el uso previo de fluorquinolona y metronidazol. En el estudio que hicimos nosotros encontramos que el uso previo de ceftriaxona y el uso previo de vancomicina fueron factores de riesgo para que las personas estuvieran colonizadas por enterococo resistente a vancomicina. Allá por el 2005 habían 25 casos comunicados, más o menos seguían estas condiciones: diabéticos, enfermedad renal crónica, enfermedades hemato-oncológicas y trasplantes de órganos sólidos, múltiples procedimientos invasivos, cirugías, catéteres venosos, catéter urinario, múltiples internaciones y exposiciones a antibióticos, y en ese momento lo que se reportaba era mayoritariamente casos con infección, lo cual obviamente deja claro que había un subregistro, porque cuando tengo 19 casos con infección, es esperable que tenga muchísimos más casos de pacientes colonizados. Si no se hace la búsqueda activa de la colonización, es difícil detectar la colonización. Uno quizás solo la detecta si envía un urocultivo en un paciente que tiene un catéter urinario o que está asintomático. Pero el lugar ideal para buscar la colonización es el hisopado rectal, y por lo tanto era esperable que tuviéramos mucho más carga de colonización en ese momento. En los últimos años, después de unos años de relativamente silencio, diría yo, donde hubieron casos esporádicos,
pero no hubo una dispersión significativa. Los casos estuvieron centrados en urología, medicina intensiva, hemato-oncología. Pero en estos últimos 2 o 3 años, yo diría a partir de fundamentalmente de la gran ola de COVID-19 del año 2021, hemos tenido una reemergencia del enterococo resistente a vancomicina, con ocurrencia de casos esporádicos y de brotes, y hay una mayor dispersión, y yo les diría que hay en algunos centros una endemia establecida, que en general es relativamente baja, pero que cada tanto emerge en brotes o en picos de transmisión. El enterococo sigue un ciclo de transmisión. Lo ideal es que si la persona ingresó como no colonizada, obviamente egrese no colonizada del hospital. Si ingresó colonizado, es una persona colonizada, un paciente colonizado, y se va a ir colonizado del hospital. No hay claro de cuánto persiste la colonización, pero la idea es que persiste en forma prolongada. Para dar por levantada la condición de colonizado, en general se considera que tienen que haber 3 hisopados rectales separados por lo menos por 7 días que sean negativos en una persona que no está recibiendo antibióticos o no ha recibido antibióticos recientemente, porque si yo tengo 3 hisopados negativos, pero a la semana de eso le hago antibióticos, tengo que volver a buscar la colonización, porque es muy probable que no la detecté porque fuera una colonización de baja carga, y esa colonización vuelva a ser de alta carga una vez que la persona recibe antibióticos. Entonces, los otros elementos que participan en esta transmisión adentro de los hospitales, vale para la unidad de cuidado intensivo, pero vale para otras áreas, es el equipo de salud y la contaminación ambiental. Una vez en contacto con un paciente colonizado, el trabajador que estaba libre de enterococo resistente a vancomicina en sus manos o en su ropa, puede colonizarse directamente o a través de la contaminación ambiental en el entorno del paciente, en lo que hablábamos de la zona del paciente. Entonces se vuelve un trabajador que puede estar con las manos contaminadas, con la ropa contaminada, y por lo tanto la dispersa, generando mayor contaminación ambiental y eventualmente llegándole directamente o indirectamente a través de dispositivos, superficies, al paciente que inicialmente estaba no colonizado, y este paciente no colonizado ahora se vuelve un paciente colonizado. Entonces, este es el ciclo de transmisión que sigue enterococo resistente a vancomicina adentro de los hospitales. La contaminación ambiental es muy importante, tanto de superficies como de instrumental. Fíjense que este estudio buscó la contaminación de guantes, de la túnica y de estetoscopios una vez que se dio cuidado a un paciente colonizado con enterococo resistente a vancomicina. Y alguno de estos 3 elementos se contaminó en el 67% de los casos. O sea que 2/3 partes de las veces que los guantes, que la sobretúnica o el estetoscopio entra en contacto con el paciente o con las superficies en torno al paciente, se contamina. Mucho más frecuentemente los guantes, le sigue la sobretúnica y el estetoscopio. Y los 3 sitios se colonizan una cuarta parte de las veces. Casi el 25% se contaminan los 3 elementos estos, o se detectó la contaminación en los 3 elementos. Una cosa importante es que la desinfección, por ejemplo, de dispositivos, el ejemplo del estetoscopio es uno, hizo que la contaminación del estetoscopio bajara del 31 al 2%, y por lo tanto disminuyendo significativamente las chances de transmisión. También, obviamente, las áreas en torno al paciente, las áreas que se tocan frecuentemente, los dispositivos que entran en contacto con el paciente o que se tocan frecuentemente, también se contaminan con alta frecuencia. Y el uso de antibióticos favorece que el paciente se colonice, o que el paciente, si está colonizado, tenga una colonización de alta carga. En el no colonizado, al barrerle la flora
propia del paciente, generas condiciones para que un mínimo contacto con una carga muy baja de enterococo resistente a vancomicina sea suficiente para que el paciente se colonice. Y si el paciente ya estaba colonizado, los antibióticos lo que hacen es promover una colonización de alta densidad o de alta carga, y por lo tanto mayor riesgo de dispersión y mayor riesgo de transmisión. Y a nivel de la unidad de cuidado intensivo, el uso de antibióticos con alta capacidad de selección también es un factor que juega mucho en el riesgo de dispersión y de adquisición de enterococo y de enterococo resistente a vancomicina. De hecho, este trabajo, por ejemplo, que ya tiene unos cuantos años, evaluó el impacto a nivel de la unidad de cuidado intensivo. Y los factores que predijeron o predictores de que las personas podían estar colonizadas con enterococo resistente a vancomicina fueron, bueno, la prevalencia de enterococo resistente a vancomicina en el hospital, algún tipo de unidades donde el uso de vancomicina es más frecuente, la tasa de uso de vancomicina y la exposición a, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación. En el diagrama ustedes ven que cuanto más uso de vancomicina, que es lo que está en el eje de las X, hay, mayor chance hay de identificar personas con enterococo resistente a vancomicina. ¿Y qué tenemos para hacer para cortar esta transmisión? Bueno, para cortar la transmisión desde el paciente colonizado, bueno, hacerle precauciones de contacto con un aislamiento que puede ser individual o por cohorte, fortalecer la higiene ambiental en la unidad del paciente y en los entornos, porque eso disminuye la contaminación ambiental. Es clave la limpieza rutinaria y es clave la limpieza terminal, porque de hecho para enterococo resistente a vancomicina también está demostrado que ocupar una habitación que previamente estuvo ocupada por un paciente colonizado con enterococo resistente a vancomicina aumenta muchísimo el riesgo de adquirir enterococo resistente a vancomicina. También la higiene de manos y el uso de las medidas de barrera, como los guantes y la sobretúnica, evitan que el paciente que tuvo contacto, perdón, que el trabajador de la salud que tiene que brindar cuidado a un paciente colonizado, contamine con alta carga sus manos o contamine la ropa de trabajo y por lo tanto disminuye el riesgo de que ese trabajador lo disperse al ambiente o a otros pacientes. Y también la restricción en el uso de antibióticos, el uso juicioso de los antibióticos genera menos condiciones para que la persona tenga mayor riesgo de adquirir enterococo resistente a vancomicina. Es muy importante tomar al enterococo resistente a vancomicina si uno lo tiene en el hospital como un indicador de nuestras medidas de eficacia en la prevención y control de infecciones, y yo les diría que tener enterococo resistente a vancomicina nos tiene que poner en la alerta y hay que considerar que uno está en riesgo de tener un brote en cualquier momento. Pasamos a los estafilococo coagulasa negativos para finalizar. Hay varias especies, estafilococo epidermidis es como el más frecuente. Hay otros estafilococos similares al epidermidis, como hominis, hemolíticos y algunas otras especies, que son contaminantes y colonizan la piel de las personas y contaminan mucho las superficies. Hay otras especies que en general no se asocian a infecciones asociadas al cuidado de la salud, como Saprophyticus, Ludunensis, que son ya patógenos primarios, diría yo. Los estafilococos coagulasa negativo cazan bacteriemias primarias y bacteriemias relacionadas a catéteres venosos de corta duración. El tema importante acá es que muchas veces es difícil diferenciar ante la presencia de estafilococos coagulasa negativo, epidermidis o los otros en hemocultivos, si estamos frente a una contaminación del hemocultivo o si estamos frente a una bacteriemia verdadera. En general, si los frascos, la mayoría de los frascos tomados en una muestra o la mayoría de los frascos tomados en un contexto de fiebre y sospecha de bacteriemia son positivos, uno tiene, y si son producidos por la misma especie en general, uno también tiene, digamos, más
condiciones para aceptar que eso es una bacteriemia negativa. Hay varios criterios, pero es importante tener esos criterios claros para diferenciar lo que es una contaminación de un hemocultivo de lo cual es una bacteriemia verdadera, y estafilococos coagulasa negativos son un desafío en ese sentido. También causan infecciones de sitio quirúrgico, fundamentalmente asociadas a implantes, a nivel del sistema nervioso central, vinculada a los sistemas de derivación del líquido cefalorraquídeo, en las plastias craneanas, a nivel osteoarticular en infecciones de prótesis articulares, de material de osteosíntesis, a nivel cardiovascular de marcapasos y cardiodefibriladores, de prótesis valvulares, de prótesis vasculares, en cirugía de las mallas quirúrgicas, y también causa infecciones de dispositivos vasculares implantados, como las fístulas arteriovenosas en diálisis o los catéteres y sistemas implantados de larga duración, como pueden ser los catéteres para diálisis, catéteres para nutrición, catéteres para tratamiento hemato-oncológico, catéteres implantados, o inclusive los sistemas con puertos de depósito, como los porta-cap. La fuente de los estafilococos coagulasa negativa en general es mayormente endógena, y viene en general de la piel y de las mucosas del propio paciente. Pero también existe una transmisión dentro de los hospitales y puede ser adquirido exógenamente, desde contacto directo con el personal de salud o desde el contacto indirecto de superficies y dispositivos contaminados. De hecho, es el microorganismo que más contamina la superficie. Si uno cultiva superficie donde están las personas, donde las personas interactuamos, lo más esperable es tener cultivo de estafilococo coagulasa negativo. La patogenicidad adentro del hospital está favorecida fundamentalmente por una tolerancia a condiciones en el ambiente, la capacidad de adquirir mecanismos de resistencia, y de hecho los estafilococos coagulasa negativo que aislamos de infecciones hospitalarias o asociadas a la asistencia sanitaria, mayoritariamente son resistentes a la meticilina, en torno al 70-80% o más. Tienen además condiciones de tolerar a los desinfectantes y tienen condiciones para formar biofilm en el ambiente, lo cual le genera condiciones para mayor persistencia en el ambiente. En general causan infecciones subagudas o crónicas, asociadas a estos dispositivos fundamentalmente, como hablábamos antes, y estas infecciones se favorecen o tienen como un mecanismo de patogenicidad muy importante la capacidad de estos microorganismos de producir biofilm también en los dispositivos y en el material extraño en la persona. Por lo tanto, muchas veces terminan requiriendo el tratamiento de esta infección, el retiro de los dispositivos, porque es la única forma a veces de eliminar este biofilm. La prevención, bueno, pasa por las precauciones estándar fundamentalmente, adecuada higiene de manos, como decíamos hoy al principio, una técnica aséptica en el implante y en la manipulación de los dispositivos, una adecuada higiene ambiental y una profilaxis antimicrobiana adecuada en los procedimientos quirúrgicos, sobre todo en los procedimientos quirúrgicos que requieren implante de cuerpos extraños. Y ahí es muy importante adecuar el plan antibiótico si el paciente ha recibido antibióticos recientemente o está bajo antibióticos. ¿Por qué? Porque los estafilococos coagulasa negativos son muchísimas especies, están todos colonizando la piel del paciente y rápidamente la exposición a antibióticos selecciona los resistentes. Entonces, 3 días de antibióticos son suficientes para que yo barra las poblaciones de estafilococo coagulasa negativo sensibles de la piel del paciente, y si después le voy a hacer un implante ortopédico por una fractura, es muy probable que los estafilococo coagulasa negativo que puedan contaminar el sitio quirúrgico durante la cirugía sean resistentes a los antibióticos. Entonces, esa adecuación de la profilaxis es muy importante. Esto era lo que tenía para contarles. Les agradezco mucho por la invitación a participar en el curso y bueno, quedo a las órdenes para otras instancias.